Introducción. La escritura es una destreza que, aunque forma parte del currículum de cualquier estudiante o profesionista, suele realizarse de manera parcial, omitiendo datos y cometiendo plagio. Las citas y referencias bibliográficas documentan las fuentes a través de las cuales se obtiene la información, sustentan el contenido de una investigación y reconocen el trabajo de otras personas. Por lo tanto, deben ser consistentes y pertinentes. Para ello, con este curso es posible analizar cuál es la diferencia que hay entre las citas directas e indirectas para que las incluyas en tus artículos, ensayos y protocolos. Conocer cuál es la estructura de los estilos bibliográficos APA, Chicago, Harvard, ISO 690, MLA y Vancouver para que homologues la manera en la que Ética y plagio. La escritura científica es una actividad fundamental de cualquier estudiante, investigador o profesor, que debe realizarse de manera ética para evitar malas prácticas. La ética analiza el comportamiento del ser humano para distinguir entre el bien y el mal, y en el caso de la escritura científica, evita que se cometan desviaciones u omisiones que comprometen la integridad del trabajo de quienes la realizan. Por ejemplo, el plagio. El plagio consiste en adueñarse, de forma consciente o inconsciente, de manera parcial o total, del trabajo o los resultados de alguien más. Es una práctica que carece de ética y que tiene múltiples consecuencias, entre las cuales se encuentran pérdida de credibilidad, por ejemplo, desconfianza y rechazo de parte de la comunidad científica. Sanciones administrativas, por ejemplo, baja académica, retracción de artículos y suspensión de financiamiento. Sanciones penales, por ejemplo, indemnizaciones y encarcelamiento. Utiliza de manera correcta las citas y referencias bibliográficas en tus escritos científicos para que te conduzcas de manera ética y evites el plagio. Formato APA. El formato APA es un estilo bibliográfico que desarrolló la Asociación Estadounidense de Psicología en 1929 y que se utiliza con frecuencia en el área de las ciencias sociales. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Godínez Gutiérrez, S.A. En caso de que sean dos autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Godínez Gutiérrez, S.A. y Villa, I. Si son tres o más autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Godínez Gutiérrez, S.A. et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó. Escríbelo entre paréntesis. Por ejemplo, 2011. Coloca un punto. Anota el título en cursivas. Por ejemplo, Manual para Profesionales de la Salud, Diabetes mellitus tipo 2. Coloca un punto. Anota la edición entre paréntesis. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre de la editorial que lo publicó. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Valdés Vázquez R.R. En caso de que sean dos autores,
inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Valdés Vázquez RR y Gallardo Rincón H. Si son 3 o más autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Valdés Vázquez RR et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó entre paréntesis. Por ejemplo, 2021. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, Impact of Preemptive Hospitalization on Health Outcomes at the Temporary COVID-19 Hospital in Mexico City. A Prospective Observational Study. Coloca un punto. Anota el nombre de la revista en cursivas. Por ejemplo, Therapeutic Advances in Infectious Diseases. Coloca una coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos por un paréntesis. Por ejemplo, 8, 1. Coloca una coma. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, 12 a 22. Coloca un punto. Anota el DOI del artículo. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Mújica Rosales R. En caso de que haya 2 autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Mújica Rosales R y Salas Guerrero RA. Si hay 3 o más autores, incluye el primero y escribe et al. Por ejemplo, Mújica Rosales R et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota la fecha en la que se publicó. Escríbela entre paréntesis. Por ejemplo, 25 de mayo de 2022. Coloca un punto. Anota el título en cursivas. Por ejemplo, se realiza el trasplante hepático número 500 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Coloca un punto. Anota el nombre del editor o del sitio de Internet. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota recuperado el y la fecha en la que lo consultaste. Por ejemplo, recuperado el 31 de mayo de 2022. Coloca una coma. Anota de y la dirección URL. Existen otras fuentes de información que puedes citar, como capítulos de libro y tesis, las cuales puedes consultar en la ayuda de estudio. Formato Chicago. El formato Chicago es un estilo bibliográfico que desarrolló la Universidad de Chicago en 1906 y que se utiliza con frecuencia en el área de las ciencias naturales y sociales. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto, Gallardo Rincón Héctor y Rosas Peralta Martín. Si hay más de 3 autores, incluye el primero y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título en cursivas. Por ejemplo, Manual para Profesionales de la Salud, Hipertensión Arterial. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre de la editorial que lo publicó. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca una coma. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2009. Coloca un punto. Para citar un artículo de una revista, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y nombres.
sepáralos con una coma. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto, Gallardo Rincón Héctor y Saucedo Martínez Rodrigo. Si son más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2015. Coloca un punto. Anota el título entre comillas. Por ejemplo, Casalud, an innovative healthcare system to control and prevent non-communicable diseases in Mexico. Coloca un punto. Anota el nombre de la revista en cursivas. Por ejemplo, Perspectives in Public Health. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, 135, número 4. Coloca 2 puntos. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, 180 a 190. Coloca un punto. Anota el DOI del artículo. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de un autor, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Medina Mora María Elena. En caso de que haya 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Medina Mora María Elena, Salazar Trujillo Nayeli Vianey y Templos Esteban Luz Adriana. Si hay más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Medina Mora María Elena et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó por primera vez. Por ejemplo, 2022. Coloca un punto. Anota el título. Escríbelo entre comillas. Por ejemplo, Aprende.org ofrece el curso Cuidados Paliativos, Familiares y Voluntarios. Coloca un punto. Anota actualizada y la fecha en la que se actualizó. Por ejemplo, actualizada 13 de abril de 2022. Si no existe una fecha de actualización, escribe la fecha en la que lo consultaste. Por ejemplo, consultado el 31 de mayo de 2022. Coloca un punto. Anota la dirección URL. Existen otras fuentes de información que también puedes citar, las cuales puedes consultar junto con sus ejemplos en la ayuda de estudio. Formato Harvard. El formato Harvard es un estilo bibliográfico que desarrolló la Universidad de Harvard en 1950 y que se utiliza con frecuencia en el área de las ciencias naturales y sociales. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Tapia Conger R. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Tapia Conger R, Gallardo Rincón H y García Barrios A. Si hay más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger R et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó entre paréntesis. Por ejemplo, 2010. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el título en cursivas. Por ejemplo,
Manual de mantenimiento de la salud para personas que viven con sobrepeso u obesidad o quieren controlar su peso. Coloca un punto. Anota la edición entre paréntesis. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra edición, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre de la editorial. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Palacios Chavarría A. En caso de que sean 2 o más autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Palacios Chavarría A, Salinas Lezama E y González Navarro M. Si hay más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Palacios Chavarría A, et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó entre paréntesis. Por ejemplo, 2021. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el título entre comillas. Por ejemplo, High Flow Nasal Cannula Therapy for Hypoxemic Respiratory Failure in Patients with COVID-19. Coloca una coma. Anota el nombre de la revista en cursivas. Por ejemplo, Therapeutic Advances in Infectious Diseases. Coloca una coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con un paréntesis. Por ejemplo, 8.1. Coloca una coma. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, 1 a 10. Coloca un punto. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Saucedo Martínez R. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Saucedo Martínez R, Rojas Estrella F y Alvarado Villarroel EJ. Si son más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Saucedo Martínez R et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó por primera vez y el año en el que se actualizó. Escríbelo entre paréntesis. Por ejemplo, 2021-2022. Coloca una coma. Anota el título entre comillas. Por ejemplo, conoce el programa Innovación en la plataforma Salud Digital. Coloca una coma. Anota el nombre del editor o del sitio de Internet. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca una coma. Anota la modalidad de la consulta entre corchetes. Por ejemplo, Internet. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota disponible en y la dirección URL. Existen otras fuentes de información que puedes citar como capítulos de libro y tesis, las cuales puedes consultar en la ayuda de estudio. Formato ISO 690. El formato ISO 690 es un estilo bibliográfico que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo en 1975 y que se puede utilizar en cualquier área o disciplina. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe únicamente sus apellidos en mayúsculas y después su nombre. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Cueto Manzano Alfonso Martín. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Cueto Manzano Alfonso Martín, Martínez Ramírez Héctor Ramón y Cortés Sanabria Laura. Si son más de 3 autores,
incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Cueto Manzano Alfonso Martín et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título en cursivas. Por ejemplo, Manual para Profesionales de la Salud, Enfermedad Renal Crónica. Coloca un punto. Anota la edición. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra edición, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre del editorial. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca una coma. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2011. Coloca un punto. Anota el ISBN del libro. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe únicamente sus apellidos en mayúsculas y después su nombre. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Torres Ruiz Giram. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Torres Ruiz Giram, Lomelín Gascón Julieta y Lira Luna Jacqueline. Si son más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Torres Ruiz Giram, et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Fancy Post-Cov, a composite clinical immunological predictive index for post-COVID-19 syndrome, unveils distinctive features in a cohort study of mild to critical patients. Coloca un punto. Anota el nombre de la revista en cursivas. Por ejemplo, Clinical and Translational Medicine. Coloca un punto. Anota el año en el que se publicó el artículo. Por ejemplo, 2021. Coloca una coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con un paréntesis. Por ejemplo, 11-11. Coloca una coma. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, pp 5 a 10. Coloca un punto. Anota el DOI del artículo. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos en mayúsculas y después su nombre. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Gallardo Rincón Héctor. En caso de que haya 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y, según corresponda. Por ejemplo, Gallardo Rincón Héctor, Juárez Martínez Luis Alberto y Camacho More Diana. Si hay más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Gallardo Rincón Héctor, et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título, escríbelo en cursivas. Por ejemplo, Aprende.org imparte el curso Experto Mido Adultos y Embarazo. Coloca un punto. Anota la modalidad de la consulta. Escríbela entre corchetes. Por ejemplo, en línea. Coloca un punto. Anota el nombre del editor o del sitio de Internet. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota la fecha en la que se publicó por primera vez y la fecha en la que lo consultaste. Por ejemplo, 14 de abril de 2022. Fecha de consulta, 24 de mayo 2022. Coloca un punto. Anota disponible en y la dirección URL. Existen otras fuentes de información que también puedes citar, como capítulos de libro o tesis de grado, las cuales puedes consultar junto con sus ejemplos en la ayuda de estudio.
Formato MLA. El formato MLA es un estilo bibliográfico que desarrolló la Asociación del Lenguaje Moderno en 1954 y que se utiliza con frecuencia en el área de ciencias naturales y sociales. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto. En caso de que sean dos autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto y Gallardo Rincón Héctor. Si son tres o más autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título del libro en cursivas. Por ejemplo, Manual para Profesionales de la Salud. Dislipidemias. Coloca un punto. Anota la edición. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra edición, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre del editorial. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca una coma. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2009. Coloca un punto. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Wong Chu Rosa María. En caso de que sean dos autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Wong Chu Rosa María y Rodríguez Cabrera Edwin Shell. Si son tres o más autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Wong Chu Rosa María et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título del artículo entre comillas. Por ejemplo, Symptom Cluster Analysis of Lung COVID-19 in Patients Discharged from the Temporary COVID-19 Hospital in Mexico City. Coloca un punto. Anota el nombre de la revista en cursivas. Por ejemplo, Therapeutic Advances in Infectious Diseases. Coloca una coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con un punto. Por ejemplo, 9.1. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el día, mes y año en el que se publicó el artículo entre paréntesis. Por ejemplo, 11 de enero de 2021. Coloca 2 puntos. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, pags 10 a 27. Coloca un punto. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de un autor, escribe sus apellidos y nombres. Sepáralos con una coma. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto. En caso de que sean dos autores, inclúyelos y sepáralos con la letra Y. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto y Falcón Lezama Jorge Abelardo. Si son tres o más autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger Roberto et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título entre comillas. Por ejemplo, conoce la iniciativa regional para la eliminación de la malaria. Coloca un punto. Anota el nombre del editor o del sitio. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca una coma. Anota actualizado el y la fecha en la que lo actualizaron. Por ejemplo, actualizado el 11 de marzo de 2022. Coloca una coma. Anota la dirección URL.
Anota consultado el y la fecha en la que lo consultaste. Por ejemplo, consultado el 23 de mayo de 2022. Coloca un punto. Existen otras fuentes de información que puedes citar, como capítulos de libro y tesis, las cuales puedes consultar en la ayuda de estudio. Formato Vancouver. El formato Vancouver es un estilo bibliográfico que desarrolló el Comité de Editores de Revistas Médicas en 1978 y que se utiliza con frecuencia en el área de biomedicina. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Tapia Conger R. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con comas. Por ejemplo, Tapia Conger R. Gallardo Rincón H. Lomelín Gascón J. Si son más de 3 autores, incluye a los primeros 3 y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger R. Gallardo Rincón H. Lomelín Gascón J. et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, Memoria de la Unidad Temporal COVID-19. Coloca un punto. Anota la edición. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra edición, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre de la editorial. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca punto y coma. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2021. Coloca un punto. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Cueto Manzano AM. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con comas. Por ejemplo, Cueto Manzano AM. Gallardo Rincón H. Martínez Ramírez HR. Si son más de 3 autores, incluye a los primeros 3 y escribe et al. Por ejemplo, Cueto Manzano AM. Gallardo Rincón H. Martínez Ramírez HR. Et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, A Pilot Study of Mobile Phone Application to Improve Lifestyle on Adherence of Patients with Kidney Disease. Coloca un punto. Anota el nombre abreviado de la revista en cursivas. Por ejemplo, J Telemed Telecare. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2015. Coloca un punto y coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con un paréntesis. Por ejemplo, 21.2. Coloca 2 puntos. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, 119 a 120. Coloca un punto. Anota el DOI del artículo. El nombre abreviado, volumen, número, páginas y DOI del artículo los puedes encontrar al margen de la primera página del artículo. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M. En caso de que sean 2 o 3 autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y según corresponda. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M. Anderson Lechuga L. y Alfaro Cortés MM. Si son más de 3 autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M. et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo,
Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, aprende.org imparte el curso ABC sobre vacunación. Coloca un punto. Anota la modalidad de la consulta. Escríbela entre corchetes. Por ejemplo, Internet. Coloca un punto. Anota la ciudad en donde se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca 2 puntos. Anota el nombre del editor o del sitio de Internet. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca punto y coma. Anota la fecha en la que se publicó por primera vez y entre corchetes, la fecha en la que lo actualizaron y consultaste. Por ejemplo, 22 de marzo de 2022. Actualizado 20 de mayo de 2022. Consultado 31 de mayo de 2022. Coloca un punto. Anota disponible en y la dirección URL. Existen otras fuentes de información que puedes citar, las cuales puedes consultar junto con sus ejemplos en la ayuda de estudio.